la hice yo con una factura muy artesanal. Ahí salió también otra de Víctor, para un tiempo de gran orfandad, y otra mía, eran libritos artesanales, hechos en casa, cosidos a mano. Y la plaquette, que la Vigilia del Deseo, ¿verdad? Que la Vigilia del Deseo, pongo las gafas y la veo, es del 2013. Y los poemarios, Umbrales del Naufragio, 2010, Baile del Sol, Figuras de la Asfixia, El libro de los otros, es un subtítulo, que apareció en el 2012 en la editorial Germanía en papel y en 2014 en Tigres de Papel, que es lo que comentaba Paco, en versión digital. Después, Para trazar lo imposible, que es un libro de la colección 11 de poesía y ensayo en 2013, y bueno, ahora luego de casi 3 años sale este Todo Tanto en Tigres de Papel, después de 3 años casi de silencio en cuanto a libros, no así de artículos, de publicaciones que él ha seguido haciendo en distintas revistas de Argentina, México, Brasil, España, así como con artículos de opinión en el periódico Rebelión. Ha participado en antologías poéticas como Aldaba, Cuadernos Caudales de Poesía, Los Centros de la Calle, Madrid, una ciudad, muchas voces, Por donde pasa la poesía, Voces del extremo, En legítima defensa, Poetas en tiempos de crisis, etcétera, etcétera. Bueno, y no es fácil. Ahora voy a leer exactamente lo mismo que leí en la introducción en 2013, cuando Arturo presentó Para trazar lo imposible, porque claro, necesitaba un poco dar cuenta cómo se puede hablar desde la cercanía, desde una distancia, pero Todo Tanto demostró que no tiene nada que ver, o sea, que tiene que ver con realmente la entrega al texto, no con una cercanía afectiva o más allá o más aquí, y realmente el tema de la distancia en la lectura es muy, muy valioso. Voy a leer lo que dije entonces, que no es fácil presentar el libro de alguien próximo. Quizá por profilaxis, ese cordón sanitario que se supone a cualquier labor de lectura crítica. Cierta distancia, en suma. Aunque, ¿qué significa distancia exactamente? En la dialéctica distancia-cercanía hay una cualidad fantasmagórica y que siempre está redefiniéndose, pues la cercanía puede significar tanto un punto de vista privilegiado por todas las hebras que permite entrever, y al mismo tiempo un punto de ceguera, que conspira ante cualquier extrañeza. Siempre hay dimensiones extraliterarias operando, afectivas, estéticas, generacionales, para ser aisladas y puestas sobre la mesa de operaciones. Nada más lejos de esa vocación de distancia al abordar un libro al que intentaré simplemente acompañar, arrojar algunos cabos para moverse por sus páginas, miguitas de pan que nos lleven hasta algún claro de sentido. Aunque tratándose de poesía y de la poesía de Arturo, más bien serán claroscuros, ¿no? Eso si el viento ya no se llevó todas las migas y nos quedamos en mitad del bosque sin nada. Y bueno, antes de empezar a dialogar con él, diálogo que se va a entrelazar con la lectura de algunos poemas, voy a leer, es muy sintético, la notita que escribí para la solapa del libro, y que un poco resume mi visión del libro, y luego daremos paso para que él pueda hablar. Después de los paisajes arrasados por el viento en Para trazar lo imposible, Arturo Borra recuenta en Todo Tanto esa vida descontada que sigue brotando a pesar del derrumbe, desde los escombros de un sistema cuya promesa de totalidad termina pareciéndose al infierno al encarnar. La palabra poética anuncia ese mundo naciente desde un lugar parecido al balbuceo y la fonía. Enuncia esos milagros improbables que se producen en la grieta de lo íntimo. No como forma de claudicación o invitación a retirarnos a una subjetividad privada, sí como recordatorio de que cualquier posibilidad de construcción de una morada común reside en las líneas que se van trazando entre nosotros y los otros más próximos. Todo Tanto es palabra entregada a la cifra de lo mínimo, la risa de un niño subiendo por las escaleras,
el asombro de unos ojos que recobran su niñez y vuelven ileso al mundo, o una respiración cercana en la madrugada. Así la ternura deviene un valor revolucionario capaz de conmover la sintaxis homicida de los absolutos. Y hablando de valor revolucionario, pues decir vine a hablar de tu libro sería un pequeño gesto. Pero no solo vine a hablar de tu libro, sino que de tu libro hables vos mismo, o sea, que puedas... Entonces, bueno, yo voy a empezar con una pregunta o algo que me gustaría que seas el que hiles este tema. Había un hilo que unía Para trazar lo imposible con el libro anterior, que era Figuras de la asfixia. En Figuras de la asfixia es como que la palabra poética apretaba la garganta, ¿no?, del lector y aflojaba solamente al final, que era la parte de material utopía. Ahí se veían unos pequeños resquicios, había situaciones terribles, ¿no? Las mujeres pastún, es el libro de los otros. Y al final, pues es como que se ven algunos resquicios que Para trazar lo imposible se vuelven como tierra arrasada, como un tiempo nuevo. ¿Cuáles serían los hilos que ves que unen todo tanto con Para trazar lo imposible? ¿Sos consciente de alguna relación umbilical entre los dos o mientras lo escribís o después? Eso es lo que... Vale, a ver, lo primero, agradecer realmente, me parece, ojalá uno, ¿quién no desea, ¿no?, que el libro de uno sea imprescindible? Obviamente eso a mí me parece, es un deseo simplemente, ¿no? Segundo, lo que tengo para decir casi que es superfluo, en el sentido que lo que yo tenía que decir está aquí. Sinceramente, si lo pudiera decir de otra forma, no escribiría poesía. Me escribo un ensayo y se acabó, ¿no? En tercer lugar, yo creo que la conciencia son palabras trampa. La conciencia, por lo menos para mí, en la escritura poética, siempre suele ser oscura y además llega tarde. Eso no significa, evidentemente, que uno no tenga un diálogo interno, pero las conexiones, yo diría que aparecen en el momento de la revisión. Lo que hay previamente, por lo menos en mi caso, ¿no? Aquí no hay leyes universales sobre cómo escribir, pero lo que diría es que hay un diálogo y un horizonte de sentido en el que uno se va moviendo, ¿no? Yo pienso por ahí en algunos ejemplos. Si uno habla de umbrales del naufragio, está hablando de la experiencia del hundimiento individual y colectivo. Y si alguien se hunde, hay asfixia, ¿no? O sea, nos falta el aire. Pero claro, uno, contrario a veces a ciertas lecturas que dicen, bueno, pero esto es la entrega al derrotismo o es el abandono, la desesperanza, contrario a ese camino, yo siempre creí y sigo pensándolo que hay que apostar por esto que otros quieren confinar a lo imposible, ¿no? Pensar no solo otra forma de sociedad, sino pensar que también para que esa otra sociedad sea posible, nosotros también tenemos que transformarnos, ¿no? Y de algún modo, Para trazar lo imposible, era como un ejercicio de anticipación. Imaginar ese después de un arrase, ¿no?, en el que estamos, porque digamos, cuando uno habla de social arrase o de una devastación, lo que está hablando es lo que está ocurriendo todos los días. Apenas hace falta recordar, por ejemplo, la catástrofe que está ocurriendo en las orillas de Europa de una forma absolutamente inadmisible y que va contra todas las prédicas, ¿no?, de Europa como líder de los derechos humanos y demás. Realmente es una catástrofe humana a la cual además nos hemos anestesiado prácticamente como la fábula de la rana, ¿no?, que la van cocinando a fuego lento, entonces ya no salta. Creo que no está, en algún sentido, esto que viene ocurriendo de forma sistemática, ¿no? Entonces, si hay algún hilo, el hilo es que justamente se trata de pensar en ese cambio. Lo que pasa es que no consigo un cambio colectivo que no implique también una transformación de nuestras subjetividades. Y es ahí donde, más que andar
con un discurso mesiánico y demás, para mí siempre el aquí y ahora, ¿no? Cómo buscamos resquicio. Es mientras tanto, no tanto el después. Ahora, ¿cómo pensamos de otra manera? ¿Sí? Y cómo de alguna forma conectar esa sensibilidad, cómo conectarnos, no al niño, pero a esa mirada extrañada, ¿no? Que sigue interrogando esas zonas donde en el mundo adulto ya hemos naturalizado. Y hablando de anticipación para trazar lo imposible, yo recuerdo que la parte final del libro, que se llamaba Una poética de la revuelta, sí, pues terminaba con un ambiente, o sea, un paisaje asambleario, un poco evocando esos días de mayo de 2011, ¿no? Las calles, las plazas ocupadas por la gente, por esos anhelos, y había un verso que decía como que todavía se escucha el deseo insurrecto de Durruti, o el anhelo insurrecto de Durruti. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y ese mundo no ha parado. Entonces, claro, esas plazas fueron desalojadas, las calles fueron desalojadas, y al volver tu palabra a un mundo más íntimo, al hogar, a la infancia, a lo ínfimo, ¿qué significa en ese contexto? Como de vuelta, ¿significa, ya lo has dicho antes, pero algún tipo de repliegue en el ámbito privado o de...? Vale, a ver, ¿Por dónde va? Sí, no es una retirada de lo político de ninguna manera. En todo caso, es pensar cómo lo político nos atraviesa en lo más íntimo, atraviesa hasta nuestros cuerpos, ¿no? Más allá de las conciencias incluso. De alguna manera, es como esta vuelta implica decir, vale, ha habido un proceso de criminalización de la protesta pública, creo que, digamos, no hay que buscar tampoco siempre el mea culpa, en el sentido que aquí ha habido unas prácticas muy concretas de instalar el miedo, de penalizar, ¿no? Lo que es un intento o un reclamo de justicia, ¿no? Pero por otro lado, también habría que pensar qué pasó con todos los que estábamos ahí o los que intentábamos, ¿no?, cambiar algo. Y de repente creo que de lo que se trata, insisto, es de interrogar esa subjetividad, porque es la contrapartida de todo cambio institucional, ¿no? A veces reclamamos transformaciones a nivel macro, y en lo micro, en la cotidianeidad, en nuestra intimidad, repetimos gestos, desde luego, que no son nada, ya no digo revolucionario, ni siquiera correcto, mínimamente subversivo, subversivo en el buen sentido, ¿no?, de transformar algo. Se me ocurre, ¿no?, ya que estaban hablando de genealogías, cuántas veces, ¿no?, sobre todo los hombres, y esto también, evidentemente hay muchas identidades masculinas, pero cuando por un lado vamos con un discurso revolucionario y después en casa repetimos las mismas desigualdades en términos de género. Entonces, de algún modo era volver sobre nosotros y también sobre nuestra experiencia de dolor, porque de algún modo para avanzar hay que retornar y volver a mirar nuestra propia historia personal, ¿no? Evidentemente esto nunca es un terreno de felicidad. Hay momentos, destellos, hay brillos, pero también hay dolor. Y en la medida que seamos capaces de reflexionar sobre el dolor, quizás, y digo, aquí no hay garantías, quizás dejemos de repetir compulsivamente todo ese trauma que nos marca, ¿no?, en términos individuales y colectivos. Yo insisto, tal vez ahora puedo leer algunos poemas, ¿no? Sí, como lo habíamos previsto. Sí, no, pero que podría decir bastante más, pero creo que mejor que hablen los poemas, como, ¿no? como lo hemos planificado vos y yo. Ya, pero tengo más letra, pero ¿para qué? Bueno, voy a leer el poema que un poco ha marcado, ¿no? Que ha marcado el devenir de este poemario, que es Todo Tanto. Tanta noche de mano vacía, tanto mínimo, tan ínfimo el gesto de la mano abierta, tendida sobre su oscuridad, tanteando la soledad y sus resquicios, tanto buscar por los sótanos, bajo la alfombra, dentro de habitaciones dormidas,
tanto rebuscar en el armario algún amante y dar con nada, hilacha de mí en la noche abierta al subsuelo. Tanto todo, tan nimio, sin más que esta herida en los ojos que ensayan otro camino para la ceguera, sin sosiego para su trayecto exiguo, esta visión de lo que escapa tan inasible, esquivo como un cuerpo en la noche, tanto derrame para la tierra, toda la tierra para una cantera en la que crece tanto hueco, todo tan poco, entre tanto, múltiplo que aumenta la contabilidad de lo desaparecido, que tan solo queda la mano, los ojos, todo amor insuficiente, toda esa fragilidad, todo este tanto que tantea su soledad toda, apenas visionaria, buscando abrigo. No hay títulos, entonces voy a hacer unas pausas y voy a seguir leyendo. Sorprendido de tanto nadar en la nada, uno se habitúa a no ser uno. Se empecina en nadar por una nada que tampoco es suya. Se hace resta nadie que nada por la aritmética, donde uno no es uno. Nadea por ahí, se desintegra entregado a la deriva, en la que no queda más que un testimonio impropio, escritura sin voz, afonía empecinada en inventar un sonido, y seguir en la noche, cuando nadie escucha nadando en su nada, cuando no hay más que corriente, nadiendo sin uno. Yo digo, no se trata de celebrar los escombros, pero partimos de ahí, ¿no? Horadar el secreto, empezar desde lo más bajo, el escombro. Entonces las fábulas caerán desde el subsuelo, vulnerables como una esperanza. Esta suma de soles apagados que se precipitan sobre la frente, como fogatas abandonadas en la memoria, esa sombra crecida, este semen oscuro que se seca, esos países imaginarios, estas raíces enredándose a la tierra, infecunda ya, ese hurto a la noche en nombre de no sé qué dioses, estos pies gélidos de febrero, la garganta sin voz, la fonía que orada lo dicho, lo que fuimos callando, lo que fue rompiéndose dentro, lo que persiste a pesar del invierno, aquellas pistas que no llevaron a ninguna parte, la arena inadvertida en los ojos, estallan, trazan la fisonomía del derrumbe, mientras seguimos tirando piedras al desierto. Este sinsabor no se disuelve en la boca, esta insípida liquidez que raspa la lengua y hende el aire, corta con su amargura, y uno intentando que los labios no se sequen de nada. Bueno, esta es la primera parte. No, después. Luego hacemos otra vueltita. Vale. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, Antonio Negri le preguntó a Deleuze sobre el tema de los devenires micropolíticos, que algo has mencionado antes. ¿Qué política es capaz de prolongar en la historia el esplendor del acontecimiento y de la subjetividad? Si lo micropolítico es la expresión de un leve murmullo, a veces imperceptible, que los excluidos del sistema comienzan a expresar. Y hablando de micropolítica, hay un verso que dice: en busca de un contramundo que hay que crear bajo el signo de la catástrofe. ¿Es todo tanto un ensayo de ese contramundo que invocabas? ¿Y cómo a su vez construir un contramundo que no suponga huida, enajenamiento o repliegue al ámbito privado? Claudicación en su nombre. Vale. A ver, las preguntas tienen... Da para mucho, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Siempre está así.
No, lo primero es decir que yo, si hablamos de esplendor y demás, lo primero que tengo que decir que los únicos esplendores que yo conozco son los saqueados, ¿no? Que no significa inexistentes. Significa que en el tiempo no se horadan. Y significa también que de alguna forma tal vez tengamos que aprender a coexistir con nuestras faltas, ¿no? Ahora, además de la condición humana, ¿no? Donde no sabemos, Víctor diría incompleto, pero en definitiva esto, el psicoanálisis lo plantea muy claramente, ¿no? Los sujetos nunca somos plenos, hay momentos de plenitud. Pero si a eso articulamos un sistema totalizador que asfixia la vida, porque realmente esto es asfixiante, ¿no? De algún modo tenemos que aprender a tantear justamente, y esto sí es un tanteo, un ensayo precario bajo este signo donde tenemos que, a pesar de todo eso, tratar de construir otra forma de vida. Desde luego uno dice que no sea huida, preguntás vos, ¿no? Claro, no se trata de huir, al contrario, se trata de conectar o tratar de construir con otros. Ahora, lo que también hay que asumir es nuestra propia limitación humana. Nosotros no somos los mesías que van a cambiar el mundo. Una vez le preguntaban a Castoriadis, ¿pero usted qué quiere? ¿Cambiar la humanidad? Y él dice, no, yo lo que quiero es que la humanidad se transforme a sí misma. Yo no voy a transformar, es decir, eso es como un tiempo mesiánico que no es el nuestro, ¿no? Ahora, probablemente estamos en un tiempo donde la fragilidad humana se ha intensificado porque está la posibilidad de la autoextinción. Y no es broma. No. Estamos arrasando el planeta y parte de los otros seres humanos, ¿no? A ver que la otra no sea también. No es pregunta de ex, no es la pregunta porque yo pregunto así. Bueno, todo tanto, el libro que yo lo pude ver en PDF, ahora es la primera vez que lo veo en papel, se inaugura con una gramática de la fonía. Y al final del libro vuelve al tema del lenguaje con una cita de Rilke que dice: hay que atenerse a lo difícil, que precede a una serie de aforismos en torno a la escritura, entre los que podemos leer dos aforismos, por ejemplo, para hacerse una idea. Cuestionar el estilo como meta, hacerse irreconocible. Eludir cualquier ficción de neutralidad, no hay palabra inocente. Son una serie de aforismos. Entonces, nada, yo quería que nos hablaras sobre la relación entre lenguaje y construcción o demolición en el plano político. Porque, no sé, después que Mallarmé tirara los dados a finales del 19, se fracturara la sintaxis, la experiencia de las vanguardias históricas y que precedió a las dos grandes guerras mundiales, o sea, ¿cómo seguir hablando? Pero ¿cómo seguir hablando después de ese Auschwitz que no ha parado y que además ahora, como decías vos, amenaza a la biosfera y a toda la vida, ¿no? Vale, o sea, voy a aclarar algo. Yo tenía unas respuestas, pero ahora voy a contestar otra cosa. Lo que quieras. Lo primero, atenerse a lo difícil. Básicamente evitar los tópicos, ¿no? Evitar el aplauso fácil, evitar los lugares comunes que efectivamente enfervorizan, pero que no nos ayudan a pensar, ¿no? Pensamiento cliché. Yo particularmente estoy harto de pensamiento cliché, comenzando por el pensamiento de izquierda, ¿no? Quiero decir, como me siento partícipe de, digamos, una orientación política, ideológica, pero desplazarnos de ahí, atenerse a lo difícil va por ahí. Y esto implica, entre otras cosas, poner bajo cuestión ciertos discursos fáciles. Yo por eso a mí la categoría del lenguaje evidentemente está implicada en todo esto, implica, digamos, hay que de alguna forma sacudir el lenguaje o solicitarlo, ¿no? Pero yo lo que diría, tenemos que empezar a construir otras discursividades que sean capaces además de abrirse al diálogo y a la escucha. Creo que nos escuchamos absolutamente poco, es decir, para que haya diálogo tiene que haber una pluralidad de discursos, ¿no? Y a partir de ahí aprender también a desplazarnos de este discurso del amo que quiere imponer lo que hay que hacer. En todo caso tendremos que aprender a construir lo que no tenemos y eso supone la experiencia del conflicto. Siempre digo,
somos en el lenguaje, no solo en el lenguaje, pero evidentemente es condición de nuestra existencia. Ahí se urde, ¿no? Se urden las posibilidades de la crítica, pero también siendo conscientes del deterioro, o si se quiere, de esta pluralidad de sentidos en la que estamos permanentemente. Desde ahí, tal vez podamos, insisto, construir discursos críticos, y cuando yo digo, no, pero hay que, ya es que cansas, ¿no? Yo sé que canso además, ¿no? Yo siempre, pero digo, si no hay crítica, no hay recordatorio de otras posibilidades humanas, no hay recordatorio de una justicia posible. Y tal vez eso es vislumbrable a partir del horizonte del discurso, ¿no? Bueno, si querés Bueno, la otra tanda de vale. poemas. Vamos a pasar, bueno, primero voy a leer... Pero lee bastantes más, lee, así el libro, claro. Lee bastantes más y luego abrimos el diálogo para que la gente pueda participar. Vale. Estaría bien, ¿vale? Nadie quería ser portavoz de la desdicha. Hubiera preferido abrazar cosas luminosas, acariciar un jacarandá y dejarme acariciar por sus flores. Yo venía a sentarme sobre la tierra húmeda, a mirar el arroyo en deshielo, siguiendo una hoja que se pierde en una pequeña cascada. No quería hablar de vírgenes lujuriosas suicidándose en verano, del hambre de un gorrión revoloteando en busca de un pedacito de pan en alguna mesa exuberante, ni de los escombros de la felicidad arrojados desde la ventana, o del reloj de plástico que se apagará en unos minutos, 2 días después de Navidad. Tampoco hubiera querido hablar del aliento en el cristal de quien mira desde fuera, del gesto desencajado de quien insiste en reparar la distancia, del hombre que diseca mariposas mientras recuerda la belleza del vuelo, de ídolos de escayola ensayando la pantomima del sacrificio, de los doctores ventrílocos que cierran los ojos a los muertos, ni de paredes decoloradas, ni de la ciénaga del mundo. Nadie quería venir a murmurar palabras llenas de insectos, buscando el calor de una lámpara en invierno. Yo quería hablar de aquella mirada llena de munditos locos en su plenitud de infancia, recorriendo un canal de lluvia, no de los hijos del rencor, de la memoria inagotable del golpe. ¿Y quién hubiera querido recorrer esos océanos donde naufragan los cuerpos, donde se hunde el cielo cada noche? Te fumigan, te desahucian, te enjaulan. Culpable de tu miseria te estiran los brazos, te arrojan al suburbio, te invitan a marcharte, te dicen pan y te dan hambre, dicen derecho y te fustigan, dicen abrigo y la escarcha te sorprende a medianoche. Te parten los dientes, te saquean, dicen Dios y crean tu infierno. Muelen tus huesos y dicen futuro, te prestan una pajarera, aprietan tus esperanzas. Levantan tumbas para los suicidas, abren escuelas para las sirvientitas desorientadas. Te enseñan el credo de la rendición, disciplinan tus añoranzas, ultrajan tus sueños, confinan tus movimientos, informan por la radio de tu muerte mientras te niegas a firmar tu certificado de defunción. Te declaran ruina, te condenan a ser nadie, a reconocerte ninguno, a respirar bajo el asfalto o dejar que tu sacrificio sea su salvación. Planifican el desastre y vos respirando a pesar de todo, buscando una endija. Bueno, y voy a pasar a otra sintonía. A ver, el libro está conformado por 3 partes, ¿sí? Hay una que es todo, todo que nos aplasta. Después está tanto, ¿no? Ese tanto es el excedente que de alguna manera, cuando uno empieza a mirarlo, empieza a ver los huecos, empieza a ver, digamos, zonas de la experiencia donde se abre una promesa, ¿no? Entonces ahora voy a leer ya en otro registro, quizás. Otro topo cavando la noche,
otro que profundiza un pozo ciego, topo que busca qué, más allá de lo visible y así estas pequeñas garras, así volver a empezar hasta que no haya más fuerza y el agotamiento determina el punto al que se llega, la noche más profunda y tanto más ciega cuanto más irreversible. Hacer madriguera, seguir cavando otros túneles sin concesiones a la superficie donde ya no somos. Y la última parte, efectivamente hubo como una conexión más con el registro de la ternura o ese mundo maravilloso al que me acercó mi hijo, concretamente, ¿no? Mi hijo, de alguna forma, y sin idealizar la infancia, porque uno ya no puede retornar a esa ingenuidad, pero es verdad que de alguna forma esa experiencia vital me ha conectado a esos ojos de asombro, ¿no? Esa carita sucia comiendo pedacitos de galleta del suelo, haciendo piruetas en el aire, como un remanso de ternura recién nacida. Algún resquicio arrebatado al desfiladero, como si tanta contorsión bordeando el cuerpo esbozara un movimiento grácil, aleteo de ángel suspendido entre dos hemisferios. Luego las comadronas continuarán mirando de reojo a los que regresan de las cosechas, recontando sus bolsillos llenos de hojas de naranjo. A trasmano, en un viento de septiembre, volverá esa risa que te sentás a recordar en una estación despoblada, para que no se vaya, para que nadie se la lleve. Y bueno, y voy a leer 2 o 3 poemitas más y ya después charlamos, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno. Creo que estamos bien. Un par de poemitas más. ¿Cómo se habla la ternura? Decime. ¿Cómo? Si yo aprendí a vivir en un subsuelo, en el aire. ¿Cómo? Si el invierno raspaba vestigios mínimos en los que uno se recostaba para amar. ¿Cómo se habla ese lenguaje arrebatado de la tristeza? Decime. Bueno, si leo esto ya está. Sí. Arrebatar una meseta calcinada la posibilidad del brote, de lo que cae sobre la vida, una leve ascensión, un contrapunto a la rotura, un temblor a lo exangüe, algo a nada, un hueco donde fecunde lo solo, y arrebatar el viento nocturno que agita la sangre, murmullo que resuena en el instante y estremece lo ausente, sin otro tiempo que lo extemporáneo, exilio que insiste rompiendo las vallas, penas que dulces hacen pozos en el corazón, y arrebatar una lectura, todo ese silencio amontonado en la garganta, un destello en la oscuridad que sigue su ruta hasta cuándo. Y este poema fue escrito, creo que fue de los primeros, ¿no? Pero de alguna forma es como donde yo me refugio en ciertos momentos. Entre tanto, vivir en los gestos diminutos, en esos ojos de asombro, tu risita subiendo la escalera de regreso del jardín y que los desórdenes de entrecasa persistan en todo lo puro que hay en esta impureza de aire maltratado. Como si ya no hubiera más que ganas de levantar del suelo esta pesadumbre y que conversan las ventanas con los ceniceros y la madrugada nos sorprenda conspirando y el deseo vuelva a asomarse entre tanto en estas manos que no se resignan a vivir enfundadas, frías de otro, en el punto exacto donde la caricia cae. Bueno, hasta aquí, gracias. Bueno, y ahora sí que alguien quiere conversar. Para ustedes.
rompe el hielo. No has leído ninguno de los aforismos finales. Has leído nada más de Laura. No he leído los aforismos, no. Está muy potente. De todas maneras, después de escucharte leer los poemas, durante unos minutos te quedas en un pequeño letargo metido todavía dentro de los poemas. O sea, ese silencio de que nadie te haga preguntas estaba bien. A mí me estaba resonando por dentro todavía, ¿sabes? Claro. Es muy violento esto de... son poemas. Esto de, venga, ahora vamos a hablar de tal. Sí. Yo me quedaría... Por mí podías leer más. Tienes razón, Laura. Bueno, a ver, yo no. Yo estaba todavía ahí entrando cuando me... Yo le pasa que, a ver, hay zonas donde uno cuando lee no se conmueve, pero yo a mí lo que me conmueve no es el poema, es la experiencia, ¿no?, que está detrás, y por ahí cuando invoco esos momentos más de ternura con mi hijo y demás, me conmueve. Entonces por ahí yo también necesito respirar. Es real. Ahora, si quieren puedo leer algunos aforismos del final, ¿no? Esos son más Dale cañeros. gusto Esos a son más Paco. cañeros, lo van a sacar. Dale gusto a Paco, por favor. Bueno, a ver... Son muy buenos, que son aforismos excelentes. Sí. Y además, algunos de ellos esto en realidad... con dos lecturas o tres lecturas y muy fuertes, muy potentes. Esto en realidad es la contrapartida. Uno llega a estos aforismos a veces por la vía de la crítica, ¿no? La crítica no es negación automática, pero es tratar de tomar distancia, incluso a veces cosas que uno hace, ¿no? La crítica también es autocrítica, ¿no? Nadie habla desde un púlpito, de un altar, ¿no? Pero uno intenta tomar distancia de algunas cosas y bueno, fueron construyéndose así como algunas especies de puntas, ¿no? Que voy a leer algunas. Escribir para sostener nuestra soledad ante los otros. La escritura como trabajo subterráneo socava la mitología etérea del talento. Rebasar las pertenencias, desafiliarse, hacer de la hospitalidad al que viene el devenir de la escritura. No hay extrañeza sino sobrada la ilusión del entendimiento. La escritura vive en el extrañamiento, aun si eso le supone ser confinada al margen. Y bueno, dos más. Recuperar las herencias como un desheredado, desconfiando de toda abundancia. Nunca llegamos demasiado lejos. La apertura crítica ante el mundo del que somos parte no es garantía y sin embargo abre la esperanza de otro camino. Bueno, y hasta aquí, ya está. Ahí va Juan. Ahí va Juan. Ahí va Juan. No, sí, estaba leyendo uno por primera vez, ¿no? El de abrir la casa del yo, romper los espejos que lo encierran, que no lo has leído, lo has saltado, y romper los espejos, ¿qué resultados posibles puede tener, ¿no? Porque los espejos son también estructura, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, romper los espejos complacientes, ¿no? A ver, los otros son espejos, pero a veces nosotros nos miramos en el espejo narcisista y tal vez tengamos que aprender a mirarnos también en otros espejos, ¿no? Incluso aquellos que no son tan gratos. Yo pienso una metáfora, ¿no? Una metáfora de nuestra época, que es este congreso que hubo ahora, ¿no? La gente con esto, Realidad virtual. mirando así, ¿no? La realidad virtual. La pregunta es, ¿dónde están los otros ahí? Si yo me pongo así no puedo ver a los otros, y creo que nos está pasando un poco eso. Lo que no significa, digo, para tampoco caer en el discurso de el presente es peor que el pasado, porque aquí habría que reflexionar mucho, pero digo, antes no estaban estas tecnologías, ¿no? Y sin embargo hubo guerras, hubo largos genocidios, ¿no? Es decir,
Pero evidentemente cada época plantea unas problemáticas y yo creo que en este momento preguntarse por el otro es una clave central, ¿no? Por eso se trata tal vez de pensar otros espejos quizás. Es que una reflexión sobre el espejo es la multiplicación de las pantallas. Hoy la proliferación de pantallas cada vez más también impide ver el otro, porque siempre estamos ante la pantalla, que ni siquiera es espejo, es otra cosa que te engullece, o sea, que te devora de cierta forma. Es una reflexión sobre una transformación del espejo de nuestro tiempo. Bueno, yo creo que son síntomas de época, ¿no? A veces sorprende que un selfie, ¿no? Acapare, ¿no? Incluso, un nivel de atención brutal, y sin embargo cuando hablamos del sufrimiento de los otros... ¿Te referís a Facebook? Bueno, claro, pero que general, Facebook es un síntoma de otras realidades mucho más extensivas, ¿no? Exacto. Pero ahí viene el punto, ¿no? Cuando tanta pantallización lo que nos está impidiendo justamente es ver ese sufrimiento. Incluso, no nos olvidemos, la posibilidad de amar también depende del reconocimiento del otro en su singularidad, ¿no? No solo como proyección de lo que queremos ver en nosotros. Y me parece, digamos, que, insisto, esto no es el discurso de la decadencia, como si como si el pasado hubiese sido mejor. Pero sí, por lo menos, es preguntarse si es que realmente queremos transformar un presente que es bastante desolador. Uno después en su mundo privado construimos resquicios, pero mientras tanto nos están aplastando. Y nosotros somos unos privilegiados, pero habrá que preguntarle a los que están muriendo como moscas en el Mediterráneo, por ejemplo, o a los 4.200.000 sirios que se están tratando de escapar y que la Comunidad Europea dice que va a traer 160.000 y trajo 160 en 2 años. Es como para preguntarnos tanta pantalla, pero ¿y qué pasa con los cuerpos y con los muertos? Y esto, insisto, no es un discurso pesimista, pero, o por lo menos no es totalmente pesimista, pero quiero decir, si somos ciegos a eso, por las pantallas tenemos un problema, creo yo, serio. Y cuando ya la pantalla se gira hacia uno, que es la perversión, es el selfie, ya la pantalla ni siquiera afuera, es yo. Cada vez con más resolución. No puedo, sí. La cámara delantera ya con 5 megapíxeles. Sí, sí, y con el para que el bastón. hedonismo sea un hedonismo de trazo fino, ¿no? Voy a mirar, voy a disfrutar de mí mismo. Pero eso no es una lacra, como todas las tecnologías dependen del uso. La Exactamente, máquina claro. depende del humano y la máquina te permite realmente conocer realidades que antes ni sospechaban que existían. Hay causas a las que te puedes adherir y a las que no te hubieras podido adherir, ¿no? Ahora, es verdad que esa sobreinformación también produce desensibilización en la gente, pero eso ya lo hacía la televisión antes. Si tú veías el telediario y acababa no significando nada para ti las riadas en China, porque los muertos en China son para los chinos. Y eso en realidad no creo que lo haya echado tanto a perder, esta pantallización. Creo que es un devenir humano que vamos hacia eso con y sin pantallas, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo entiendo que estamos en un momento, yo por lo menos no veo otro precedente. El nivel de... ¿no? En los aviones hay un momento que se llama el punto de no retorno. ¿Sí? Cuando nos estamos cargando el planeta, puede que estemos en ese punto de no retorno. Lo que no significa que no tengamos que luchar con todas nuestras energías, pero quiero decir, a diferencia tal vez de otras épocas, la posibilidad de volver hacia atrás, ¿no? Creo que cada vez está más en duda, porque cuando vos hablabas de ecocidio, ¿no?
cuando nos estamos cargando el Hay que ver lo planeta. poquito que la poesía 2 grados. contemporánea, aquí en España se ocupa de eso, de ese concepto. 2 grados más. Hay que ver lo poquito que los poetas le prestan atención. Y acá se me viene otra cosa, no se trata de llegar el Es un buen goce. poeta para tratar algunos temas sin caer en el panfleto y sin repetir cosas y fórmulas antiguas y que ya están hechas No, y que claro, se quieren claro, muy bien. claro. Entonces vamos, yo hablo en mi pequeña experiencia, es algo que da vértigo porque es un tema grande ante el que sientes un enorme respeto y te da miedo acercarte también para hacer el ridículo o para convertirlo en una anécdota o para caer en tópicos. Quiero decir que no es fácil, no es fácil dar con... que no está al alcance de todos los poetas. Yo no culpo a los poetas porque le den la espalda a la realidad, es que creo que no todos los poetas saben o sabemos escribir sobre la realidad, una realidad tan dura además, ¿no? Pienso. Igual, Creo que hay desinterés también. Yo quería Sí, yo- felicitarte, Arturo, por el libro. Lo primero, felicitarte, Gracias. porque yo no lo había leído en PDF, pero sí que he leído todo lo anterior, sí que lo he seguido, ¿vale? Y además con interés, lo sabes, porque es una escuela involuntaria y además gratis. Yo, fíjate, se plantea la cuestión de que hagamos preguntas y yo creo que la cuestión, lo que he podido oír o sentir me produce todo lo contrario, me produce una gran mudez, una necesidad de callar. Una necesidad de callar porque la mirada es muy obscena, es decir, es una mirada que está mirando fuera de la pantalla, que hablábamos, que está mirando una realidad que no es mi realidad. Yo no soy uno de los pringados que intenta saltar las vallas y tampoco soy un activista o una persona que mínimamente se esté jugando la vida por equilibrar esa balanza, con lo cual lo que tengo es vergüenza antes de hablar o de preguntar sobre... porque el libro me ha obligado a mirar donde normalmente procuro no mirar o mirar de lado o calmar la conciencia dando una pequeña limosna. Entonces, igual como cuando volvían de la Primera Guerra Mundial, los soldados que habían estado en trincheras y enmudecían, no sé, no eran capaces de contar la experiencia a la familia ni a nadie porque era atroz. A mí, sinceramente, independientemente de la belleza plástica, de la expresividad y de toda la acumulación que hay en el libro, que al principio es muy acumulativo y se va aligerando hasta llegar a los aforismos, ¿no? Pero sobre todo la primera parte a mí me genera un nudo, no me atrevo a preguntar porque tendría que preguntarme a mí, no a ti, ¿no? ¿Dónde estoy yo ahí en ese libro? bueno, ¿dónde estamos todos? Me agarra, Yo no, me genera una preocupación el hacer preguntas fáciles, ¿no? Sobre retórica o Sí, esa sobre... palabra que ha dicho Víctor, o sobre vergüenza, qué está pasando. es algo por lo que tal vez uno Bueno, coge esa voz social. Genera un Vergüenza, cuestionamiento, porque no te crees. personal que requiere más tiempo, más... Sí, sí. Yo en mi caso, para Bueno, poder a ver, formular o llegar al alcance de eso sin que me bloquee o no sé si me explico. sí, perfectamente. A ver, yo quiero decir dos cosas porque, claro, de verdad que yo seleccioné poquitos poemas. Hay algo que dice Hellman, que dice, la esperanza tiene las rodillas lastimadas. Pero quiero decir, aquí hay una esperanza que se está entreverada, ¿no? Es decir, hay una esperanza pero que nace de buscar esos huecos. Quería decir que aquí he enfatizado el polo de realidad, pero también está el deseo aquí, ¿sí? Está ese deseo cavando huecos, buscando madriguera, buscando espacios para respirar. Lo segundo, se me vino cuando hablabas de vergüenza, Deleuze dice algo que me parece, bueno, que a mí me ayuda mucho. Vergüenza por permitir que esto siga ocurriendo, ¿sí? Vergüenza por permitir individual y colectivamente que esto siga ocurriendo. Yo también siento vergüenza. La Lo vergüenza es un digo, valor revolucionario. lo digo con Me honestidad. preguntar, primero lo que decías, era siguiendo un poco el hilo de Ana, ¿no? Es decir, tú escuchas esto, Es verdad que El te tercer se dejaba... ha caído en la silla Sí, y te lo deja primero muy- voy a ver si me siento en la silla y voy a ver dónde estoy y dónde está el otro. Pero es más la primera parte, ¿eh? Sí. Quiero decir, yo que sí he leído el libro y que además lo he leído varias veces y lo he compuesto y lo he quedado, yo creo que es la primera parte del libro todo, es digamos la más demoledora, porque después en la segunda parte tanto hay, digamos lo que decías tú, hay ventanas a la esperanza y tal. Hace poco en la presentación del libro de un amigo de Alfredo Piquer decía, joder, los poetas que somos poesía social deberíamos
podemos dejarnos de hostias, menos poesía social y salir a la calle a hacer barricadas. Bueno, en fin, la realidad, los poetas y los futbolistas, es decir, y los fontaneros, pero la realidad es la que hay, la inmovilidad a la que nos fuerzan es la que hay, pero aún así ese mundo de pantallas sí ofrece posibilidades. Por ejemplo, es cierto que Facebook es una hoguera de las vanidades donde todos hacemos un poco el cretino, cierto, pero también es cierto que si los datos que dan ellos mismos de que por cada me gusta te han leído 10, o sea, por cada me gusta te han leído 10 y por cada compartido han llegado a 1000, yo echaba cuentas este verano y en un post contra el terrorismo machista había tenido muchos más lectores que cualquier editorial del país y del mundo juntos. Entonces, quiero decir, esos mecanismos que nos da... Editorial de poesía. Sí, no se trata de rechazar el bloque, ¿no? No se trata de Es el rechazar uso el lo que bloque. decía antes. Yo, No es demonizar Todo la el tiempo tecnología. colgando tu selfie, tu foto. Y estás todo el día así diciendo... Creamos una tecnología que se nos parece a nosotros, nos aislamos más porque creamos tecnologías que nos sirvan para aislarnos más. Sí, no, Es sí, lo que sí. somos, a lo que tendemos nosotros. Sí, sí. Yo, una cosita simplemente porque ya que hay diálogo yo escucho más, pero no se trata de rechazar en bloque, simplemente indagar en lo que predomina y pensar otras prácticas posibles, no solo en Facebook, digo, en todos los ámbitos. Y segundo, yo no entiendo que yo no hago poesía social, creo que toda poesía es social. Otra cosa es cómo nos vinculamos con lo social. ¿Sí? Hay una poesía individualista igual de social que una poesía comunista, o esas categorías como poesía política. Es que esas expresiones me parece que en realidad lo que propician son grandes malentendidos. Y lo último que quería decir, y yo ahí, Félix, con todo gusto, esto tampoco implica una condena del goce. Bienvenido el goce. A mí no me preocupa el goce que se desconecta. Yo soy no hedonista, pero ¿quién no disfruta, no? ¿Quién no quiere disfrutar? Pero claro, que ese goce no nos impida empatizar mínimamente con el dolor del otro, sobre todo cuando se trata de una cuestión ya de supervivencia de ese otro, ¿no? Hay que preguntar si tenemos derecho al goce propio cuando hay tanto dolor ajeno. Claro. Y a veces tu poesía, que te desnudas con este tema, es importante que sirva tu desnudez para azotar a los demás, que nos dormimos continuamente, porque estar despierto es muy difícil, hay que estar continuamente atento. Claro, es que esto, lo que decimos, tampoco se trata de ser un activista en Facebook y después estar ahí, ¿no? Es que yo creo que eso es una trampa. Está conectado con nuestra práctica. Yo creo que nos escondemos en las pantallas. O sea, nos escondemos porque hay miedo. O sea, la pregunta yo creo que es ¿quién es el otro? ¿Quiénes son los otros? ¿Dónde están las maneras de entender, de empatizar con el otro? Por eso no vamos. Por eso quizás los intelectuales que hacen poesía crítica son aquel grupo de socorristas en la isla de Lesbos, recogiendo gente. Esos son los héroes, por ejemplo. Los demás, sí, claro, bueno, estamos cómodamente en nuestras casas cobrando las pensiones, buscando los resquicios y... No, hay muchas formas de lucha. Yo lucho todos los días. Nosotros, no, yo lucho todos los días. A mí, pero eso, por ese lado, digamos, yo todos los días atiendo gente que viene de otro lado y que tiene hambre. ¿Qué falla, claro, sí, pero... O sea, ¿qué falla para que no llegue eso? No nos sirve el hacer me gusta ni el difundir, o sea, no funciona eso. Pero hay muchas formas de lucha. Yo reivindico la multiplicidad de lucha. Se puede ayudar yendo a Lesbos y no es por nada, me saco el sombrero ante estos grupos que todo el dolor que implica, ¿no? El dolor que le quitan a otros se lo cargan en su espalda, esa experiencia es muy dura, me saco el sombrero. Pero me consta que hay una multiplicidad de espacios de lucha posible. También se lucha a través de la poesía, se lucha a través de en los mundos privados, en los mundos públicos. Se puede luchar en todos los ámbitos. Quiero decir, yo no... Hay una resistencia, pero el punto del avión que decías tú, yo lo veo, y lo del tema ecológico, yo lo veo
El tema, claro, es si nos bastan estas luchas. Mientras Sería una pensemos que el catástrofe, otro porque es Si estamos haciendo lo suficiente. Eso es. mientras pensemos que el otro es un extraño desconocido, el otro es el Claro. mismo. Eso es. No hay Claro, otro yo. Y- Pero eso es lo que nos Dame, cuando tú falla. miras Eso es El lo que otro nos lo falla. reprimimos Cuando tú nosotros. miras al otro, ves tus Quizá no dificultades. nosotros, en general, lo que nos falla como sociedad. Es que somos una unidad, ese es el problema. Y mientras vemos al otro como una amenaza, como el otro que viene, pues Me estamos cuanto fritos. vayas porque me quita el trabajo. Y porque si en me mi quita vida me muevo la- así, pues, Claro, para ¿qué ser vamos a invitado pedir a los cualquiera. sistemas El Pero, enemigo, el pero- terrorista. pero eso solo se puede ver a través primero de la micropolítica. de la micropolítica? O sea, Cuando empieza por ahí. Es que el otro soy yo, Empieza es por lo ahí. mismo. Es- Empieza Sí, por sí. ahí. Ponerte en el Empieza a lugar no del otro. asustarte. Esa didáctica, esa ¿no? enseñanza es Cuando lo que falta. lo de los Sí. espejos, ¿no? Cuando el otro no lo ves como otro, y eso para eso hace falta que refleje no extrañeza absoluta. Claro. Y eso se trabaja en la micropolítica, educación, familia, cuestionando los espacios en que se reproduce el miedo a la alteridad, ¿no? Aquí hemos visto, no es una crítica, es simplemente una observación, ni positiva ni negativa, no, sí, observación objetiva. Pero aquí hemos visto una manifestación planteada, por ejemplo, por el 15M, en el que hemos participado a lo mejor algunos de los que estamos aquí, 100.000 personas. 2 meses después, una manifestación pobreza cero, es decir, los que no tienen nada de nada, ni están en colectivos, ni existen, lo que llaman musulmán y tal, 62 personas. Entonces yo escucho a la mirada obscena de Arturo y no me nace hacerle una pregunta. Me quedo agarrotado. De entrada, a lo mejor, dentro de una semana, como somos amigos, nos tenemos y podremos hablar. Pero lo primero es un impacto en la boca del estómago. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Eso es lo que quería transmitir. Mañana hay una marcha, por cierto, a las 12. Hay una marcha europea para reclamar un viaje seguro a todos los refugiados, que técnicamente no son ¿Han refugiados, desaparecido 10.000 niños son y no ha habido exiliados, ninguna a marcha? seca. Claro, ese es el problema. Es que- Que estamos tan... Hay Pues sí, una yo tal estoy- cantidad de sobreinformación y de indecencia, o sea... Que no han desaparecido, que se han convertido en dinero, en negocio. Y es tamaña la cantidad de indecencia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el éxodo de judíos es menor, hubo menos judíos que se fueron huyendo del nazismo del que sirios están huyendo de la guerra. Qué barbaridad. Pero es una cifra, simplemente. Es decir, hay 4,5 millones, sí, pero hay casi 350.000 muertos y hay 600.000 sirios que han sido torturados. 600.000. Quiero decir, cuando éramos jóvenes se hablaba de los desaparecidos de Argentina y de Chile, se hablaba de 30.000, 15.000 como una barbarie. Hoy están hablando de 600.000 sirios torturados, 600.000. Con Es decir, alguno casi de tus tantos como los poemas. torturados por los nazis. Tú No tomas- pasa nada. Entonces, son cosas que dices, contra esto habrá que hacer algo, pero no hacemos nada. Esa es la realidad, es lo que dice Tú Víctor. tienes razón en las micropolíticas 15 y en ya que está. hacer poesía también es hacer algo. Con algunos de tus poemas, cuando los lees, tú te pones en el lugar del que escribe, en el lugar del protagonista, y lo que sientes efectivamente es eso, es vergüenza, porque vas reconociendo verso a verso, verso a verso, esa realidad que te ennegrece, que te duele, que te tal, y también te reconoces en la inanidad del ¿y qué hago? Me entristezco ahora. O ¿qué hago? Bueno, pues me he comprado este libro, ¿sabes? Y siempre sabes que es poco o que es nada. Paco, y yo el añado lo sentimiento que- es vergüenza. Añado lo que estabas comentando, pero por ejemplo, Siria me queda 3.000 kilómetros. No, Pero aquí- pobreza cero, es decir, los Sí, que pueblos sí. que tenemos aquí en los barrios periféricos me quedan a medio kilómetro de mi casa y algunos los tengo en casa. Y fueron 62 personas. Sí. Entonces, yo puedo justificar que no puedo llegar a Senegal, ¿vale? Aquí, delante de vosotros. Pero no puedo justificar que no llego al que está durmiendo ahí dentro del portal de Bancaisa, a los que están por ciertos barrios periféricos aquí a 1 kilómetro, a los que cuando estaba el PP gobernando hace poco hacían un cordón en lo que se llama la Milla del Oro de Valencia y los desplazaban, los metían en los CIES directamente, por el color de la piel o por la pinta, punto. A eso sí que llegaría, sí que llegaría. A lo mejor a Siria no llego, pero eso sí que llegaría. Entonces la diferencia es 100.000, que eso me parece bien, es decir, hasta ahí vamos bien. 100.000 manifestación 15 de mayo, me sumo. Pero ¿y por qué luego 62? Yo no lo sé, no tengo la respuesta. Pero escucho a él, su mirada obscena, su desplazamiento, aunque luego haya una parte de los huecos y tal, que se insinúan los huecos, pero como es un libro de poesía no marca caminos, porque para eso ya hay
otros tipos de discursos, otros tipos de asambleas, pero en cualquier caso a mí lo que me genera es un nudo y un golpe en el estómago. Eso. La situación inmediata y cercana. La otra también, y el que se acabe la biosfera también. Pero a lo mejor yo no... Bueno, es todo. Es todo, es todo. Claro. Es todo tanto. Yo quería comentar que yo me siento chocada desde que oí la noticia de que los chinos les dejaban tener un segundo hijo. Y eso suponía una alegría para todos ellos y para el resto del mundo en general, que iban a haber en 2016 20 millones de chinos más. ¿Sabemos hacia dónde va la humanidad ni cómo manejarlo? Yo es que creo que nos creemos tan importantes que creemos que somos, y yo siempre me comparo con las hormigas. Es decir, ahora bueno, te cierran este hormiguero. Voy a citarlo a mi hijo. Y con otro sitio. Y ahora un hormiguero, yo creo que somos como las hormigas. Porque yo siempre me acuerdo de cosas de esas que se te quedan en la memoria, de cuando dabas geografía, de pequeño, y decías, en la era arcaica se formó el macizo de la meseta, en la era primaria se formó, no me acuerdo si soy muy nerviosa, pero en la era secundaria se comunicaban el Atlántico con el Mediterráneo por los actuales valles del Ebro y del Guadalquivir. O sea, y ahora nos puede parecer que eso es, y entonces no había tanta gente, ni destruíamos tanto el planeta, ni nada de nada. O sea, es que creemos que somos muy importantes, pero es que la Tierra hace pluf y desaparecemos todos y no somos importantes, no somos nada importantes. Entonces yo cuando oí la noticia de que los chinos en un año iban a venir, iban a haber 20 millones más de chinos, o sea, los chinos, que a mí me encantan, no, es verdad, me parecen gente, los que conozco, me parecen gente muy amable. Tenemos a Cao ahí, que la tenemos todos los días y su familia, es decir, me gusta como gente, pero creo que estáis hablando de 300, de 600.000 personas. Y digo, no, es que en 30 años habrá 10.000 millones y cuando yo era pequeño, cuando nací éramos 2.000. Hay que gestionar ese tipo de cifras. Son cifras que te sobrepasan. Sí, a ver, yo... Perdón. No, pero a ver, sí. Yo, lo único que por ahí... Sí, lo único que yo remarcaría para que no nos quede simplemente ese sentimiento de vergüenza impotencia, que todos pasamos por ahí. Yo remarcaría esto, la micropolítica, como un espacio donde transformémonos a nosotros. Y que además no es un discurso mesiánico, vamos a transformar este campo de batalla que son nuestros cuerpos y somos nosotros, ¿no? Efectivamente, todo eso está, quiero decir, está planteado, pero yo acá lo que intentaba decir, vos, ¿cómo me cambio yo? Vale, sí, pero ¿y yo cómo? ¿Qué pasa conmigo? Y no es una interrogación en este punto narcisista o complaciente. Bueno, gente, yo creo que... Si puede firmar libros, bueno. Vale, gracias. Gracias, Laura. Y gracias.